¿Y si ser bueno fuera una forma de cobardía? Esta pregunta suena incómoda, incluso ofensiva. Pero no la hago para provocar, sino para despertar. Porque detrás de la bondad que celebramos hay una historia oculta, una moral que no cuestionamos, valores que obedecemos sin saber de dónde vienen. Ser bueno parece lo más noble que podemos ser. Pero ¿y si, en muchos casos, ser bueno solo significa no arriesgarse, no desafiar, no crecer? Desde pequeños nos enseñan que debemos ser buenos. No hacer daño. Ayudar. Obedecer. Ser amables. Cumplir con nuestras obligaciones. Y si no lo hacemos, nos sentimos culpables o somos juzgados. La sociedad premia al que sigue las reglas, al que no molesta, al que no se impone. Lo llama virtuoso. Lo llama decente. Lo llama humano. Pero rara vez se pregunta si esas reglas nos hacen más libres o más dóciles. Si nos permiten ser nosotros o solo ser aceptables. Este video no busca destruir la bondad, ni glorificar el mal. Busca algo más profundo, entender qué hay detrás de la moral que vivimos. Y para eso, nos guiaremos por las enseñanzas de un pensador que miró la ética no como una verdad sagrada, sino como una construcción humana con raíces en el poder, el miedo y el resentimiento. No hablaremos de su vida, ni de sus enfermedades, ni de su época. Solo de sus ideas. De sus conceptos. De su forma de cuestionar lo que todos damos por sentado. Porque lo que llamamos bueno no es universal. Ha cambiado con el tiempo. Ha servido a diferentes intereses. Y en muchas culturas, lo que hoy llamamos virtud era visto como debilidad. La humildad, la obediencia, la renuncia, la compasión, todos valores que hoy admiramos, pero que no siempre fueron símbolos de grandeza. A veces, fueron herramientas para domesticar a quienes tenían fuerza, instinto, ambición. Para convertir el poder en pecado y la sumisión en mérito. Ser bueno, entonces, no siempre ha sido un acto de amor. A veces ha sido una estrategia de los débiles para controlar a los fuertes. No con la fuerza, sino con la culpa. No con el dominio, sino con la moral. Y así, el que quiere superarse, crear, imponer su voluntad, termina sintiéndose egoísta, pecador, peligroso. Mientras que el que obedece, se resigna, se somete, es alabado como bueno, como moral, como justo. ¿Pero es eso realmente bueno? ¿Es saludable para la vida humana reprimir lo que es fuerte, creativo, afirmativo? ¿O acaso estamos confundiendo virtud con miedo? ¿Obediencia con bondad? Este video no pretende dar respuestas fáciles. Pretende abrir una grieta en lo obvio. Porque si nunca cuestionamos la moral que vivimos, seguimos esclavos de valores que no elegimos. Valores que tal vez limitan más de lo que liberan. Que castigan el deseo en nombre del deber. Que glorifican el sufrimiento como si fuera purificación. Que dicen que el poder corrompe, como si toda ambición fuera codicia. La verdadera pregunta no es si debemos ser buenos. La pregunta es, ¿qué tipo de bondad estamos practicando? ¿La que nace del exceso de vida, del amor, de la fuerza? ¿O la que nace del miedo, de la culpa, de la impotencia? Porque hay una bondad que libera. Y otra que esclaviza. Una que afirma la existencia. Otra que la niega. Y si no distinguimos entre ambas, podemos pasar la vida siendo buenos mientras nos vamos apagando por dentro. Este recorrido no es cómodo. Pero es necesario. Porque antes de seguir obedeciendo, deberíamos saber por qué lo hacemos. Antes de llamar malo al que desafía, deberíamos preguntarnos si no es él quien está más vivo. Y antes de sentirnos orgullosos de ser buenos, deberíamos mirar si esa bondad es auténtica o solo una máscara. Porque tal vez, ser realmente bueno no sea cumplir con lo esperado, sino tener el coraje de crear tus propios valores. No ser aprobado, sino ser fiel. No evitar el conflicto, sino atravesarlo con integridad. Esa no es bondad común. Es grandeza. Y es hacia allá hacia donde este video nos invita a caminar. La moral tradicional, raíces del bien y del mal. ¿De dónde viene la moral que vivimos? No nació del aire. No bajó del cielo escrita en piedra. La moral tradicional es un producto humano, histórico, concreto.
surgió en contextos específicos, respondió a necesidades de control, orden y supervivencia. Y aunque hoy la vemos como algo natural, casi inevitable, en realidad fue construida, impuesta, repetida hasta convertirse en verdad. Nos dicen que el bien es lo que beneficia al grupo, lo que protege al débil, lo que evita el conflicto. Suena noble. Pero detrás de esa nobleza hay un sistema que reprime lo que no puede domesticar, el instinto, el poder, la diferencia, la ambición. La moral tradicional no es neutral. Siempre favorece a unos y limita a otros. Y en Occidente, bajo la fuerte influencia de ciertas religiones y tradiciones, ha tomado una forma muy particular, una moral que condena lo fuerte, que teme al deseo, que castiga la individualidad. No porque sea mala por naturaleza, sino porque nació en contextos donde los que no tenían poder necesitaban otra forma de imponerse, no con la fuerza, sino con la culpa. Esta moral divide el mundo en dos, bien y mal. Y nos dice que debemos elegir el bien, siempre. Pero nunca nos explica quién decidió qué es cada cosa. ¿Por qué el orgullo es pecado y la humildad es virtud? ¿Por qué el placer es sospechoso y el sufrimiento es purificador? ¿Por qué el poder corrompe y la obediencia salva? Estas no son verdades eternas. Son decisiones históricas. Y detrás de ellas, hay intereses. La moral tradicional no celebra la vida en su forma más intensa. La teme. Porque la vida no es pacífica, ni igualitaria, ni dócil. Es desigual. Es instintiva. Es violenta en sus orígenes. Y por eso, necesita ser domesticada. La moral se convierte entonces en una herramienta para domesticar al ser humano, para que no siga sus impulsos, para que no se imponga, para que no destaque demasiado. El mensaje es claro, sé como todos. No te levantes. No desafíes. Sé bueno. ¿Pero qué significa ser bueno en este sistema? Significa obedecer. Significa renunciar. Significa no imponer tu voluntad. Significa sentir culpa cuando deseas más, cuando quieres ser diferente, cuando sientes orgullo. Y así, poco a poco, se va apagando lo que es más vivo en el ser humano, su impulso de crecer, de crear, de afirmarse. Este sistema no surgió por casualidad. Fue necesario en sociedades donde el orden era más importante que la libertad, donde la estabilidad dependía de la sumisión. Y quienes lo promovieron no siempre fueron malos. Pero sus intereses no eran los de la grandeza humana, sino los del control. Y para lograrlo, transformaron los valores. Lo que antes era noble, fuerza, dominio, coraje, se convirtió en malo. Lo que antes era bajo, sumisión, pobreza, obediencia, se convirtió en bueno. Este cambio no fue físico. Fue simbólico. Fue una revolución de los valores. Y ganó. Porque no necesitó ejércitos. Necesitó palabras. Necesitó conciencia. Necesitó culpa. Y así, el fuerte empezó a sentirse mal por ser fuerte. El ambicioso, por querer más. El creador, por no seguir las reglas. Mientras que el débil, aunque sufriera, se sintió moralmente superior. Porque convirtió su debilidad en virtud. Este no es un juicio moral. Es un análisis. La moral tradicional no refleja la realidad. Refleja una necesidad de supervivencia de quienes no podían imponerse por la fuerza. Entonces lo hicieron por la moral. Por la culpa. Por el miedo al castigo, al infierno, al rechazo. Y así, el sistema se mantuvo. No por su verdad, sino por su eficacia. Hoy, incluso en sociedades secularizadas, seguimos viviendo bajo esa moral. La sentimos como obvia. Como natural. Como lo correcto. Pero muy pocos se preguntan si realmente nos hace más plenos. Si nos permite desarrollar todo nuestro potencial. O si, por el contrario, nos exige renunciar a partes de nosotros mismos para encajar. La moral tradicional no pregunta si algo te hace crecer. Pregunta si está permitido. No importa si una regla te destruye por dentro. Si está escrita, debes seguirla. Y si no la sigues, no eres solo desobediente. Eres malo. Eres peligroso. Eres egoísta. Y esa etiqueta pesa. Porque toca lo más profundo, el deseo de ser amado,
de pertenecer, de no estar solo. Pero ¿y si la regla está mal? ¿Y si la moral está podrida en su raíz? ¿Y si lo que llamamos bien no es más que una estrategia de los débiles para dominar a los fuertes? Este pensador no odia la moral. La examina. Y advierte, no toda moral es saludable. No todo lo que se llama bien es bueno para la vida. Y no todo lo que se llama mal es dañino. La pregunta no es obedecer. La pregunta es, ¿esta moral me hace más fuerte o más débil? ¿Me permite ser yo o me obliga a ser como todos? Porque si no cuestionamos los valores que vivimos, no los estamos eligiendo. Los estamos sufriendo. Y ser bueno bajo esas condiciones no es virtud. Es sumisión. Es miedo. Es esclavitud disfrazada de ética. Este no es un llamado al caos. Es un llamado a la conciencia. A que mires con honestidad qué valores guían tu vida. ¿De dónde vienen? ¿A quién benefician? ¿Y qué precio estás pagando por cumplirlos? Porque tal vez lo más peligroso no sea desobedecer. Tal vez lo más peligroso sea obedecer sin preguntar por qué. ¿Qué pasa cuando los que no pueden imponerse con fuerza lo hacen con moral? Esta es una de las preguntas más incómodas y reveladoras que se ha hecho la filosofía. Porque detrás de muchos de nuestros valores más queridos, la humildad, la compasión, la paciencia, la renuncia, puede haber no virtud, sino impotencia. No grandeza, sino resentimiento. Y este pensador no lo dice con desprecio, sino con lucidez. Lo que llamamos moral no siempre nace del amor, sino a veces del miedo, de la debilidad, de la necesidad de vengarse simbólicamente de quienes son más fuertes. A esto le llama moral esclava. No porque solo aplique a esclavos históricos, sino como metáfora de una forma de vivir que surge desde la sumisión, desde la carencia de poder. Es la moral de quienes no pueden actuar, así que deciden juzgar. De quienes no pueden ganar, así que cambian las reglas del juego. De quienes no pueden dominar, así que dicen que el dominio es pecado. La moral esclava no se construye desde la afirmación de la vida, sino desde la negación de lo que el fuerte representa. Y lo hace invirtiendo los valores. Lo que el fuerte considera bueno, orgullo, poder, dominio, independencia, ahora se convierte en malo. Lo que el débil es, sumiso, pobre, obediente, resignado, ahora se convierte en bueno. Este cambio no es racional. Es reactiva. Surge del resentimiento, un sentimiento profundo que nace cuando alguien siente que ha sido herido, pero no puede responder. No por falta de razón, sino por falta de fuerza. Entonces, en lugar de actuar, internaliza. Transforma su impotencia en una virtud. Y su opresor, en un pecador. Así, el fuerte, que antes era admirado como noble, ahora es visto como arrogante, opresor, pecador. Y el débil, que antes era visto como inferior, ahora es glorificado como humilde, puro, justo. La moral se convierte en un arma simbólica, no mata al amo, pero lo condena. No lo derroca, pero lo hace sentir culpable. Y así, la moral esclava triunfa no por la fuerza, sino por la paciencia, por la repetición, por la internalización. Se cuela en las conciencias. Se enseña en las escuelas. Se predica en los templos. Se celebra en los libros. Y con el tiempo, se vuelve invisible. Tan natural que ya nadie la cuestiona. Hoy, muchas de las ideas que consideramos más humanitarias, la compasión extrema, el rechazo al poder, la glorificación de la igualdad a toda costa, tienen raíces en esta moral esclava. No digo que sean malas por eso. Pero sí digo que debemos saber de dónde vienen. Porque si no, podemos estar defendiendo valores que, aunque suenan nobles, en el fondo limitan la vida, reprimen la fuerza, castigan la excelencia. La moral esclava no quiere superar la debilidad. Quiere santificarla. No quiere que el débil se fortalezca. Quiere que se sienta moralmente superior. Y así, en lugar de crecer, se consuela. En lugar de actuar, juzga. En lugar de crear, culpa. Este sistema no libera. Domesticiza. Y lo hace con una apariencia de bondad que lo hace aún más poderoso. Porque nadie sospecha de lo que parece compasivo. Nadie cuestiona lo que suena ético. Pero el peligro no está en lo obvio, sino en lo oculto,
en cómo una moral que nace del resentimiento puede terminar gobernando al mundo. Fíjate en esto, en muchas tradiciones, el rico es visto con desconfianza, el pobre con admiración. El poderoso es sospechoso, el sumiso es digno de respeto. El que disfruta es criticado, el que sufre es glorificado. ¿Es esto realmente justo? ¿O es una forma de decir, como no puedo tener, entonces quien tenga es malo? No se trata de demonizar a los débiles. Ellos no son culpables. Actúan desde su condición. Pero el problema es que, cuando esta moral domina, impide que nadie pueda ser fuerte sin sentirse culpable. Que nadie pueda querer más sin ser llamado codicioso. Que nadie pueda imponer su voluntad sin ser visto como opresor. Y así, la sociedad entera se empobrece. No en dinero, sino en espíritu. En coraje. En grandeza. Porque si el poder es malo, ¿quién se atreverá a ejercerlo con responsabilidad? Si el orgullo es pecado, ¿quién se amará lo suficiente como para crear algo nuevo? Si el deseo es peligroso, ¿quién vivirá con intensidad? La moral esclava no promueve la libertad. Promueve la igualdad, pero una igualdad de nivel hacia abajo. No quiere que todos sean fuertes. Quiere que nadie lo sea. Porque si todos son débiles, nadie se siente inferior. Este pensador no propone eliminar la compasión ni el respeto. Pero advierte contra una compasión que debilite, contra un respeto que paralice. Porque hay una compasión que ayuda a levantarse y otra que mantiene en el suelo. Hay un respeto que honra y otro que esconde desprecio. Lo más peligroso de la moral esclava es que se presenta como la única moral posible. Como si no hubiera otra forma de ser bueno. Como si la bondad tuviera que pasar necesariamente por la renuncia, por el sufrimiento, por la obediencia. Pero hay otra posibilidad. Una moral que no nace del miedo, sino del exceso de vida. Una moral que no juzga, sino que afirma. Que no condena el poder, sino que lo exige con responsabilidad. Que no glorifica la pobreza, sino que celebra la abundancia interior. Esa es la moral del amo, no como tirano, sino como creador, como noble, como ser que no necesita justificarse ante nadie. Pero no hablemos aún de eso. Quedémonos aquí. Porque si no entendemos bien la moral esclava, seguiremos viviendo bajo sus reglas sin saber que estamos en una prisión de valores invertidos. Una prisión que no tiene rejas, sino conciencia. Que no te encierra con cadenas, sino con culpa. Y así, puedes pasar la vida siendo bueno mientras te vas apagando. Mientras renuncias a tu fuerza, a tu deseo, a tu voluntad de poder. Porque crees que eso es lo correcto. Cuando en realidad puede ser solo lo cómodo para un sistema que necesita que no te levantes. La pregunta no es si la moral esclava es mala. La pregunta es si te sirve. Si te hace más fuerte. Si te acerca a ti mismo. O si, por el contrario, te aleja de tu potencial en nombre de una paz falsa, de una igualdad forzada, de una bondad que no nace de ti, sino del miedo a ser distinto. Porque tal vez, lo más revolucionario no sea romper las reglas. Tal vez lo más revolucionario sea darte cuenta de que las reglas nunca fueron tuyas. Y que ser realmente bueno no es obedecer, sino despertar. La moral de los fuertes, la moral del amo. ¿Qué pasa cuando la moral no nace del miedo, sino del poder? Cuando no es una reacción, sino una afirmación. Cuando no juzga, sino que crea. Esta es la otra cara de la moral, la que el pensador llama moral del amo. No en el sentido de opresor o tirano, sino como figura simbólica de quien no necesita justificarse, quien actúa desde la plenitud, desde la fuerza, desde la libertad. No obedece. Decide. No pide permiso. Impone su estilo. No se defiende. Afirma. La moral del amo no surge de la impotencia, sino del exceso de vida. Es la moral de quienes no necesitan consolarse, porque no se sienten inferiores. De quienes no necesitan condenar al fuerte, porque ellos son fuertes. Y por eso, no invierten los valores. Los establecen. Para el amo, lo bueno no es lo útil para el grupo, ni lo que evita el conflicto, ni lo que iguala. Lo bueno es lo que eleva, lo que da nobleza, lo que afirma la existencia. Lo que hace más grande al que vive. Lo malo no es el pecado, sino lo vulgar, lo bajo, lo que limita, lo que debilita.
Este no es un sistema de prohibiciones. Es un sistema de distinción. Como el artista que no sigue reglas, sino que las crea con su estilo. El amo no dice, esto está prohibido. Dice, esto no es digno de mí. No actúa por deber, sino por elección. No vive para agradar, vive para ser fiel a sí mismo. Y por eso, no necesita la aprobación de los demás. No necesita que lo llamen bueno. Porque su bondad no viene de cumplir, sino de superar. No es moral por obligación, sino por plenitud. Fíjate en esto, cuando alguien tiene tanto amor que lo comparte, no lo hace por deber, sino por abundancia. Cuando alguien tiene tanta fuerza que ayuda, no lo hace por compasión, sino por exceso de energía. Esa es la verdadera bondad del amo, no dar por culpa, sino por plenitud. No ayudar al débil para sentirse superior, sino para afirmar la vida en su máxima expresión. Este tipo de moral no es común. Porque requiere fuerza. Requiere autonomía. Requiere coraje para vivir sin máscaras. Y por eso, ha sido atacada, demonizada, invertida por la moral esclava, que la presenta como arrogante, cruel, inhumana. Pero no lo es. Es simplemente diferente. Es una moral de afirmación, no de negación. El amo no odia al débil. Pero tampoco lo idealiza. No glorifica el sufrimiento. No dice que la pobreza es virtud. No cree que el poder corrompe. Al contrario, cree que el poder debe ser ejercido, pero con estilo, con responsabilidad, con grandeza. No para oprimir, sino para crear orden, belleza, jerarquía. Porque para el amo, la jerarquía no es opresión. Es natural. Como en la naturaleza, no todos los árboles crecen igual, no todos los animales tienen el mismo rol. Y eso no es injusto. Es vida. Y tratar de forzar la igualdad no es justicia, es negar la realidad. La moral del amo no busca igualar. Busca excelencia. No quiere que todos sean iguales. Quiere que cada quien llegue a su máxima altura. Y si eso significa que algunos brillan más, que tengan más fuerza, más influencia, más poder, no lo lamenta. Lo celebra. Porque no ve el poder como algo malo, sino como una expresión de vida. Y no castiga al que quiere más, al que desea dominar, al que se impone. Al contrario, lo entiende como un impulso natural, necesario, incluso noble, si se vive con integridad. Este pensador no dice que debamos volver a épocas de conquista o dominación brutal. Pero sí nos invita a recuperar algo que se ha perdido, el derecho a ser fuerte sin sentirse culpable. A querer más sin ser llamado codicioso. A imponer tu voluntad sin ser visto como opresor. Porque hay una diferencia entre el poder usado para destruir y el poder usado para crear. Entre el dominio como violencia y el dominio como liderazgo. Entre el orgullo como arrogancia y el orgullo como autoestima. Y la moral del amo no rechaza el poder por principio. Lo exige con responsabilidad. En este sistema, no hay culpa. Hay responsabilidad. No hay castigo. Hay consecuencia. No se vive para evitar el mal, sino para afirmar el bien, entendido como lo que te hace más tú, más fuerte, más vivo. El amo no obedece reglas externas. Las crea desde dentro. Su conciencia no lo acusa. Lo guía. No se siente pecador por tener deseos. Se siente humano. Y en lugar de reprimirlos, los transforma en fuerza, en arte, en acción. Este no es un ideal para masas. Es un ideal para individuos. Para quienes pueden soportar la soledad de no agradar. Para quienes prefieren la autenticidad al consuelo. Para quienes no buscan ser buenos, sino grandes. Y por eso, ha sido rechazado. Porque la sociedad prefiere la obediencia a la grandeza. Prefiere la igualdad mediática a la excelencia. Prefiere el rebaño al líder. Porque el líder, si es fuerte, despierta envidia. Y la envidia disfrazada de moral lo llama arrogante, peligroso, inmoral. Pero la verdadera inmoralidad, según este pensador, no está en el poder, sino en la mentira. En vivir como si fueras débil cuando tienes fuerza. En negar tu voluntad de poder por miedo a ser juzgado. En llamar bien a lo que te debilita, solo para encajar. La moral del amo no es para todos. Es para quienes pueden asumirla.
Para quienes no necesitan consuelo, sino desafío. Para quienes no buscan paz, sino intensidad. Para quienes entienden que la vida no es cómoda, ni justa, ni igualitaria, y que su deber no es domesticarla, sino afirmarla. Y en ese acto de afirmación, en ese sí a la vida con todo lo que trae, dolor, riesgo, caos, gloria, está la verdadera virtud. No la bondad pasiva, sino la grandeza activa. No la moral impuesta, sino la creada. No la virtud del rebaño, sino la del individuo que se atreve a ser. Porque ser fuerte no es malo. Lo malo es negar la fuerza. Y ser bueno, si es solo una máscara de debilidad, no salva. Esclaviza. El resentimiento como motor de la moral. Muchas veces no es la sabiduría. No es la experiencia. No es el amor. Es algo más oscuro, más profundo, más silencioso, el resentimiento. Un sentimiento que no se muestra, pero que transforma todo desde dentro. Que no actúa con fuerza, sino con paciencia. Que no destruye al enemigo, sino que lo condena moralmente. Y este pensador lo ve con claridad, el resentimiento es uno de los motores más poderosos de la moral, especialmente de la moral que llamamos buena. El resentimiento no es simplemente enojo. Es un veneno acumulado. Surge cuando alguien siente que ha sido herido, humillado, excluido, pero no puede responder. No por falta de razón, sino por falta de fuerza. No puede vengarse, no puede imponerse, no puede actuar. Entonces, lo que no puede hacer con el cuerpo, lo hace con el espíritu. Transforma su impotencia en una moral que descalifica al que lo dañó. Dice, no es que yo no pueda ser fuerte, es que el poder es malo. No es que yo no tenga riqueza, es que el dinero corrompe. No es que yo no sea libre, es que la libertad es peligrosa. Así, en lugar de superar su condición, la santifica. Y en lugar de envidiar al fuerte, lo juzga. Este movimiento no es consciente. Muchas veces, la persona que lo vive cree sinceramente que está defendiendo la justicia, la igualdad, la bondad. Pero detrás de esas palabras nobles hay un dolor no resuelto, una herida que se venga simbólicamente. No con la espada, sino con la culpa. No con la fuerza, sino con la moral. Y así, el resentimiento se vuelve invisible. Porque se disfraza de virtud. Habla de humildad, pero odia el orgullo. Habla de compasión, pero desprecia al que no sufre. Habla de paz, pero teme al que actúa. Y con el tiempo, su voz se vuelve dominante. Porque no necesita ejércitos. Necesita palabras. Necesita conciencia. Necesita que el fuerte crea que su fuerza es pecado. Este pensador no juzga al débil por sentir resentimiento. Lo entiende. Pero lo revela. Porque si no vemos esta raíz, creeremos que la moral es pura, cuando en realidad puede estar corrompida por el rencor. Y seguiremos viviendo bajo valores que no nacen del amor, sino del odio disfrazado. Fíjate en esto, muchas veces, quienes más defienden la igualdad extrema no lo hacen por justicia, sino porque no soportan que otros tengan más. Quienes más condenan el éxito no lo hacen por solidaridad, sino porque no lo alcanzaron. Quienes más glorifican el sufrimiento no lo hacen por sabiduría, sino porque no pudieron evitarlo. Y así, la moral se convierte en un arma. No para liberar, sino para nivelar hacia abajo. No para elevar al débil, sino para derribar al fuerte. Y lo hace con una apariencia de bondad que la hace aún más eficaz. El resentimiento no crea. Invierte. No dice, quiero ser fuerte. Dice, el fuerte es malo. No dice, quiero crear. Dice, el creador es arrogante. No dice, quiero vivir con intensidad. Dice, el que vive con intensidad es peligroso. Y así, la sociedad entera empieza a temer a la fuerza, al deseo, al poder. No porque sean dañinos en sí, sino porque han sido condenados por quienes no los tienen. Y entonces, el individuo fuerte, en lugar de afirmarse, se culpa. Se reprime. Se niega. Porque ha internalizado la moral del resentimiento. Este es el peligro, no es que la moral sea falsa. Es que su origen es falso. Y cuando un valor nace del rencor, no libera. Envenena. Corrompe la vida desde dentro.
Porque en lugar de decir sí al mundo, dice no. En lugar de afirmar, juzga. En lugar de crear, condena. Y lo peor es que esto no se ve. Porque el resentimiento habla con voz suave. Habla de justicia. Habla de ética. Habla de humanidad. Pero su mensaje es claro: no te atrevas a ser más que yo. No te atrevas a brillar. No te atrevas a querer más. Porque si lo haces, no serás admirado. Serás condenado. Este pensador no propone eliminar la crítica ni la justicia. Pero pide lucidez. Pide que mires con honestidad por qué juzgas. ¿Por qué condenas? ¿Por qué defiendes ciertos valores? ¿Lo haces por amor a la vida? ¿O lo haces por dolor no resuelto? Porque si tu moral nace del resentimiento, no te hará libre. Te mantendrá encerrado en la víctima, incluso cuando no eres víctima. Te impedirá crecer, porque en lugar de superar tu debilidad, la conviertes en virtud. Y así, puedes pasar la vida diciendo que el poder es malo, sin darte cuenta de que lo dices porque nunca pudiste tenerlo. Puedes decir que el éxito no importa, mientras en el fondo lo deseas. Puedes glorificar la pobreza, mientras tu alma grita por abundancia. La verdadera moral no nace del rencor, sino del exceso. Del que tiene tanto que da sin esperar nada. Del que es tan fuerte que no necesita destruir al otro para sentirse bien. Del que no juzga, porque no necesita justificarse. Por eso, este pensador no odia la moral. Odia la moral falsa. La que nace del miedo. La que se alimenta del resentimiento. La que domestica al ser humano en nombre de la paz. Porque la paz que nace del miedo no es paz. Es sumisión. Y la bondad que nace del rencor no es bondad. Es venganza disfrazada. La pregunta no es si tus valores son buenos. La pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿Los eliges desde la fuerza? ¿O los repites desde la herida? Cuando ya no hay un Dios que diga que es bueno y que es malo. Cuando el cielo se queda en silencio. Cuando la conciencia ya no escucha una voz superior que juzgue, que perdone, que castigue. Este pensador lo dice con una frase que resuena como un trueno: Dios ha muerto. No como una celebración atea, ni como una broma filosófica. Como una constatación trágica. Como una advertencia. Porque no se refiere solo a la fe religiosa, sino al colapso de todo sistema de valores absolutos. Durante siglos, la moral occidental se basó en la idea de que había una verdad eterna, un orden divino, un deber impuesto por una autoridad superior. El bien era lo que Dios mandaba. El mal, lo que desobedecía. Y esa certeza daba estabilidad. Daba sentido. Daba consuelo. Pero también exigía sumisión. Exigía renunciar al juicio propio. Exigía vivir bajo una ley que no se discutía. Pero con el tiempo, esa fe se fue apagando. No de golpe. Poco a poco. Por la ciencia, por la razón, por la experiencia. Las personas dejaron de creer en un creador que vigila, que juzga, que premia. Y sin embargo, siguieron viviendo como si creyeran. Siguieron diciendo que el bien es bueno, que el mal es malo, que hay pecados, que hay virtudes, como si esas palabras aún tuvieran fundamento. Aquí está el problema. Dios ha muerto, pero su sombra sigue viva. Seguimos actuando como si los valores fueran eternos, como si el bien y el mal estuvieran escritos en el cosmos. Pero ya no hay quien los escribiera. Ya no hay quien los garantice. Y eso crea un vacío. Un abismo. Este pensador no se alegra de este vacío. Lo mira con seriedad. Porque cuando desaparece la moral absoluta, no llega automáticamente la libertad. Puede llegar el caos. Puede llegar el nihilismo. La sensación de que nada tiene sentido, de que nada importa, de que todo es indiferente. Y eso es peligroso. Porque el ser humano no soporta el vacío. Busca llenarlo. Y si no lo llena con valores creados, lo llena con nuevos dioses: el Estado, la ciencia, la opinión pública, el mercado, la masa. Nuevas formas de autoridad que imponen reglas sin fundamento, pero con la misma fuerza que antes tenía la religión. Por eso, la muerte de Dios no es un evento religioso. Es un evento existencial. Es la crisis más profunda de Occidente. Porque ahora,
Por primera vez en la historia, el ser humano debe enfrentar esta pregunta: si no hay un valor absoluto, ¿cómo vivimos? ¿Qué elegimos? ¿Qué creamos? Y la respuesta no es fácil. Porque no basta con decir que todo está permitido. Eso no es libertad. Es caos. La verdadera libertad no es hacer lo que se quiere sin límites. Es asumir la responsabilidad de crear valores desde cero. Es decir, ya no hay quien decida por mí. Entonces, decido yo. Pero eso requiere fuerza. Requiere coraje. Requiere grandeza. Porque no cualquiera puede vivir sin certezas. No cualquiera puede soportar la soledad de no tener una ley superior que lo guíe. La mayoría prefiere seguir obedeciendo, aunque ya no crea. Prefiere repetir lo que escuchó, aunque ya no lo sienta. Y así, seguimos llamando bueno a lo que antes era bueno, sin preguntarnos si aún lo es. Seguimos condenando el poder, el orgullo, el deseo, como si alguien aún estuviera escuchando desde el cielo. Pero no hay nadie. Solo queda el silencio. Y en ese silencio, muchos se desesperan. Porque sin Dios, ¿qué impide que todo se derrumbe? ¿Qué nos detiene de caer en el abismo del sinsentido? Este pensador no ofrece consuelo. Ofrece una tarea. Una misión. Dice, ya que Dios ha muerto, alguien debe crear nuevos valores. No valores que repriman, que domestiquen, que nieguen la vida. Valores que la afirmen. Que celebren la fuerza, el riesgo, la creación, la superación. Pero esos valores no vendrán de la masa. No vendrán del rebaño. Vendrán de individuos fuertes. De quienes pueden soportar la libertad. De quienes no temen al caos. De quienes entienden que la moral no debe ser obedecida, sino inventada. Porque si no creamos nuevos valores, el vacío será llenado por otros. Por ideologías totalitarias. Por moralismos nuevos que solo repiten los viejos errores. Por sistemas que prometen orden, pero exigen sumisión. La muerte de Dios no es el fin. Es el comienzo. Es la oportunidad más grande que ha tenido el ser humano: vivir sin dueño. Decidir sin miedo. Crear sin permiso. Pero también es el peligro más grande. Porque si no asumimos esa tarea, caeremos en el nihilismo. En la apatía. En la mentira de seguir creyendo lo que ya no creemos. La pregunta ya no es si crees en Dios. La pregunta es, ¿qué haces ahora que ya no puedes creer? ¿Te quedas en la sombra del templo vacío? ¿O das un paso al frente y dices, yo crearé mi sentido? Porque si no lo haces, alguien lo hará por ti. Y muy probablemente, será una moral que no te pertenece. Que te limita. Que te niega. Dios ha muerto. Pero la pregunta sigue viva. Y esta vez, no puede responderla nadie más que tú. Más allá del bien y del mal, hacia una nueva ética. No como una provocación, sino como una necesidad. Como una evolución. Este pensador no propone el caos ni la inmoralidad. Propone algo más radical: trascender los conceptos mismos. Ir más allá del bien y del mal, no para destruirlos, sino para verlos por lo que son: herramientas históricas, útiles en su momento, pero hoy limitadas, incluso dañinas. Porque esa división binaria, tan arraigada en nuestra cultura, no permite ver la complejidad de la vida. Reduce lo humano a una lucha entre ángeles y demonios, cuando en realidad somos mucho más que eso. La moral tradicional exige que juzguemos. Que etiquetemos. Que decidamos si algo es bueno o malo. Pero este pensador pregunta, ¿y si ese juicio es precisamente lo que nos impide comprender? ¿Y si, al decir que algo es malo, cerramos la posibilidad de entender por qué existe, qué función cumple, qué nos enseña? Porque no todo lo que llamamos mal es dañino. Y no todo lo que llamamos bien es saludable. El dolor, por ejemplo, es necesario para crecer. El conflicto, para evolucionar. El deseo, para vivir. Y sin embargo, la moral tradicional los condena como si fueran errores. Como si la vida debiera ser cómoda, pacífica, predecible. Pero la vida no es así. Es desigual. Es instintiva. Es caótica. Y tratar de domesticarla con reglas rígidas no la mejora. La empobrece. La reduce.
La convierte en algo pequeño, manejable, seguro. Pero no verdadero. Ir más allá del bien y del mal no significa hacer el mal. Significa dejar de juzgar mecánicamente. Significa preguntar no si algo está permitido, sino si te hace crecer. No si es correcto, sino si es auténtico. No si agrada a otros, sino si afirma tu existencia. Porque hay acciones que la moral llama buenas, pero que en el fondo debilitan, la sumisión, la renuncia, la compasión excesiva. Y hay acciones que llama malas, pero que en el fondo fortalecen, el riesgo, la afirmación, el desafío. Si no podemos ver esta diferencia, seguimos esclavos de una lógica que no nos sirve. Este pensador no quiere eliminar la ética. Quiere transformarla. De una ética de obediencia, pasar a una ética de creación. De una moral impuesta a una moral elegida. No se trata de destruir los valores, sino de entender que no son eternos, ni universales, ni obligatorios. Son humanos. Son históricos. Son superables. Y por eso, necesitamos una nueva ética. No basada en prohibiciones, sino en afirmaciones. No en deberes, sino en posibilidades. No en culpa, sino en responsabilidad. Una ética que no diga que debes hacer, sino que puedes ser. Esta nueva ética no es para todos. Es para quienes pueden asumir la libertad. Para quienes no temen al vacío. Para quienes entienden que, sin valores absolutos, la vida no pierde sentido, sino que lo gana. Porque ahora el sentido no viene de afuera. Viene de ti. Y eso exige coraje. Porque no es fácil vivir sin certezas. No es fácil decidir sin permiso. No es fácil crear sin modelo. Pero es la única forma de ser auténtico. De no repetir, sino de inventar. De no obedecer, sino de liderar. En esta nueva ética, no hay bien ni mal como categorías fijas. Hay lo que afirma la vida y lo que la niega. Esa es la única medida verdadera. ¿Esta acción me hace más fuerte, más pleno, más yo? ¿O me debilita, me limita, me esclaviza? Esa es la pregunta. Porque hay personas que ayudan no por amor, sino por culpa. Que obedecen no por respeto, sino por miedo. Que renuncian no por sabiduría, sino por impotencia. Y eso no es virtud. Es debilidad disfrazada. Y hay personas que desafían, que se imponen, que crean, no por odio, sino por exceso de vida. Y eso no es malo. Es afirmación. Es fuerza. Es estilo. Este pensador no juzga a nadie. Pero invita a la lucidez. A ver con claridad qué motiva tus acciones. ¿Es el amor a la vida? ¿O el miedo a ser juzgado? ¿Es la voluntad de poder, entendida como impulso creador? ¿O es el resentimiento, disfrazado de justicia? Porque si no trasciendes el bien y el mal, seguirás viviendo bajo valores que no elegiste. Valores que pueden estar limitando tu potencial. Valores que nacieron en contextos distintos, para necesidades distintas y que hoy ya no te sirven. Ir más allá no es fácil. Requiere soledad. Requiere duda. Requiere enfrentar el caos sin pedir salvación. Pero es el único camino hacia la autenticidad. Porque mientras sigas midiendo tus actos por una moral ajena, no serás libre. Y la libertad no es hacer lo que se quiere sin límites. Es elegir con conciencia. Es crear con responsabilidad. Es decir sí a la vida con todo lo que trae, dolor, riesgo, gloria, caos. Esta nueva ética no promete paz. Promete intensidad. No promete aprobación. Promete grandeza. No promete certeza. Promete aventura. Y en ese camino, el ser humano deja de ser un rebaño y se convierte en un individuo. Deja de repetir y empieza a crear. Deja de obedecer y empieza a decidir. Porque ser bueno no debería ser el objetivo. El objetivo debería ser verdadero. Ser fuerte. Ser fiel a uno mismo. Y eso, muchas veces, requiere hacer lo que la moral tradicional llama malo, desafiar, romper, arriesgar, imponer. Pero no por destruir. Por afirmar. Por crear. Por vivir. Ir más allá del bien y del mal no es un fin. Es un comienzo.
Es el momento en que el ser humano asume que ya no hay quien decida por él. Que ya no hay quien lo salve. Que ya no hay quien le diga que es correcto. Y en ese silencio nace la verdadera responsabilidad. No la de cumplir, sino la de crear. No la de obedecer, sino la de decidir. No la de repetir, sino la de inventar. Porque tal vez la mayor virtud no sea ser bueno. Tal vez sea ser capaz de trascender la necesidad de serlo. No es el placer. No es la supervivencia. No es la búsqueda de la felicidad. Es algo más fundamental, el deseo de superarse, de crecer, de afirmar la propia existencia. Este pensador lo llama la voluntad de poder. No como dominio sobre otros, sino como impulso vital, como necesidad de expansión, de expresión, de creación. Es lo que hace que un árbol crezca hacia el cielo, que un animal defienda su territorio, que un artista pinte, que un pensador desafíe lo establecido. La voluntad de poder no es un instinto de violencia, sino de plenitud. Es la fuerza que rechaza la estasis, que odia la mediocridad, que busca siempre más, más intensidad, más profundidad, más vida. No se contenta con sobrevivir. Quiere florecer. Quiere superar. Quiere dejar una huella. Y está en todos. En el fuerte y en el débil. En el creador y en el rebaño. Pero se vive de formas muy distintas. En el fuerte se expresa como creación, como dominio de sí, como estilo. En el débil, muchas veces se transforma en resentimiento, en necesidad de juzgar, en deseo de ver caer al que está arriba. Porque la voluntad de poder no desaparece cuando no se puede afirmar. Se invierte. Se corrompe. Se vuelve contra sí misma. Y entonces, en lugar de decir sí a la vida, dice no. En lugar de crear, destruye. En lugar de superarse, condena al que se supera. Este pensador no glorifica el poder por el poder. No defiende la opresión ni la crueldad. Pero sí afirma que el ser humano no está hecho para la sumisión, sino para la expansión. Y que negar ese impulso no es virtud, sino enfermedad. Fíjate en esto, cuando alguien tiene fuerza, pero no puede expresarla, no se queda quieto. Busca formas simbólicas de poder. La moral, muchas veces, es una de ellas. Dice, no quiero poder, pero el que lo tiene es malo. Así, ejerce poder incluso en su debilidad. No sobre el cuerpo, sino sobre la conciencia. Pero esa no es la voluntad de poder en su forma sana. Es una versión enferma. Domesticada. Rencorosa. La verdadera voluntad de poder no necesita condenar. Necesita crear. No busca destruir al otro. Busca superarse a sí mismo. Es como el artista que pinta no para competir, sino porque tiene tanto dentro que debe expresarlo. Como el atleta que entrena no para humillar, sino para alcanzar su límite. Como el pensador que desafía no por rebeldía, sino por necesidad de verdad. Esa es la voluntad de poder en su forma más noble, como impulso creador. Como necesidad de dar forma al caos. De imponer estilo al mundo. De decir, esto soy yo. Esto hago. Esto creo. Y por eso, no es algo que se tenga o no se tenga. Es algo que se vive o se niega. Todos la tenemos. Pero no todos la asumimos. Muchos la reprimen por miedo. Por culpa. Por moral. Prefieren ser dóciles antes que fuertes. Prefieren la paz antes que el riesgo. Prefieren agradar antes que afirmarse. Y así, la voluntad de poder se entierra. Se convierte en ansiedad. En depresión. En envidia. En necesidad de controlar a otros desde la sombra. Porque si no puedes crear tu vida, intentarás moldear la de los demás. Este pensador no dice que debamos dominar a otros. Dice que debemos dominarnos a nosotros mismos. Que la verdadera expresión de la voluntad de poder no está en someter, sino en superar. En transformar los obstáculos en fuerza. En convertir el dolor en arte. En hacer del sufrimiento un escalón. Porque la vida no es fácil. Es dura. Y solo quien tiene voluntad de poder puede afirmarla. No por ignorar el dolor, sino por atravesarlo. No por negar el caos, sino por darle forma. Y en ese acto de afirmación hay alegría.
No la alegría del placer fácil, sino la alegría del esfuerzo, del riesgo, del triunfo sobre uno mismo. La alegría de quien puede decir sí a la vida, incluso con todo lo que trae. La voluntad de poder no es un valor moral. Es un hecho vital. Está en todo lo que crece, en todo lo que se expande, en todo lo que busca más. Y negarla no es ser bueno. Es negar la vida. Por eso, este pensador ve con preocupación una moral que condena el deseo, el orgullo, la ambición. Porque no está combatiendo el mal. Está combatiendo la vida misma. Está domesticando al ser humano hasta convertirlo en rebaño. En obediente. En pequeño. Pero el ser humano no está hecho para ser pequeño. Está hecho para ser grande. Para arriesgar. Para crear. Para imponer su huella en el mundo. Y si no lo hace, algo en él se apaga. Se vuelve resentido. Se vuelve pasivo. Se vuelve falso. La verdadera bondad, entonces, no es la que reprime la voluntad de poder. Es la que la canaliza. La que nace del exceso, no de la carencia. La que da porque tiene, no porque debe. La que ayuda sin debilitar. La que afirma sin destruir. Porque la voluntad de poder no es el enemigo. Es el motor. Y quien la entiende, no la teme. La vive. La crea. La transforma en arte, en pensamiento, en vida. El superhombre, el ser que crea sus propios valores. ¿Qué sería un ser humano que ya no obedeciera valores impuestos? Que no viviera por culpa, ni por deber, ni por miedo. Que no buscara aprobación, ni se justificara ante nadie. Que no repitiera lo que escuchó, sino que creara desde su propia profundidad. Este pensador lo llama el superhombre. No como una especie futura, ni como un dios, ni como un héroe de leyenda. Como una posibilidad humana. Como una meta. Como una figura simbólica de lo que el ser humano podría llegar a ser si supera la moral esclava, si asume la muerte de Dios, si vive más allá del bien y del mal. El superhombre no es un modelo para imitar. Es una invitación a crear. A dejar de ser rebaño. A dejar de repetir. A dejar de obedecer. A asumir que no hay valores eternos, y que por eso debe crear los suyos propios. No porque quiera destruir, sino porque quiere afirmar. No porque odie la moral, sino porque quiere una moral verdadera, elegida, vivida, auténtica. Este ser no se define por lo que evita, sino por lo que afirma. No dice, no haré daño. Dice, crearé mi vida. No vive para no ser malo. Vive para ser pleno. No teme al pecado. Teme a la mediocridad. No busca la salvación. Busca la grandeza. Y por eso, no necesita que lo llamen bueno. No necesita que lo aprueben. No necesita que lo comprendan. Su valor no viene de afuera. Viene de dentro. De su capacidad para decir sí a la vida, incluso con su dolor, incluso con su caos, incluso con su injusticia. El superhombre no es un ser perfecto. Es un ser que supera. Que no se queda enlodado. Que no acepta el mundo como está, ni a sí mismo como es. Que se transforma. Que se exige. Que se supera. Como el hierro que se forja en el fuego, no para soportar el calor, sino para volverse más fuerte. Y en ese proceso, no hay lugar para la culpa. No hay lugar para el resentimiento. No hay lugar para la compasión que debilita. Solo hay lugar para la responsabilidad. Para el coraje. Para el estilo. Porque el superhombre no vive sin reglas. Vive según reglas que él mismo crea. No obedece. Decide. No repite. Inventa. Fíjate en esto, la mayoría vive según valores que nunca eligió. Que heredó. Que repite por costumbre. Que defiende por miedo. Pero el superhombre no. Él los examina. Los cuestiona. Y si no resisten su mirada, los descarta. No por rebeldía, sino por fidelidad a sí mismo. Porque su lealtad no es con una religión, ni con una tradición, ni con una sociedad. Es con la vida. Con la fuerza. Con la verdad. Y si un valor no sirve a eso, no lo sigue. No es un anarquista.
Es un creador. No rompe por destruir. Rompe para construir algo nuevo. Algo más fiel. Algo más fuerte. Algo que no niega la vida, sino que la celebra. Y esa celebración no es fácil. Requiere soledad. Requiere duda. Requiere enfrentar el vacío sin pedir consuelo. Porque el superhombre sabe que ya no hay cielo que lo guíe. Que ya no hay Dios que lo salve. Que ya no hay moral absoluta que lo excuse. Y en ese abismo, no grita. Decide. No es un ser que ha llegado. Es un ser que está en camino. Que se supera a cada instante. Que no busca la certeza, sino el riesgo. Que no teme al error, porque sabe que de él nace el aprendizaje. Que no evita el conflicto, porque sabe que en él se forja el carácter. Y por eso, no teme al poder. Lo asume. No como dominio sobre otros, sino como dominio de sí. Como capacidad para decir no cuando debe, y sí cuando quiere. Como fuerza para vivir sin máscaras. El superhombre no es un ideal para masas. Es un ideal para individuos. Para quienes pueden soportar la libertad. Para quienes no necesitan que les digan qué hacer. Para quienes prefieren la autenticidad al agradar. Y en ese sentido, no es un modelo de perfección, sino de superación. No se alcanza. Se busca. No se tiene. Se vive. Es un movimiento, no un estado. Y en ese movimiento, hay alegría. No la alegría del placer fácil, sino la alegría del esfuerzo, del riesgo, del crecimiento. La alegría de quien puede decir, esta es mi vida. Esta es mi voluntad. Este es mi valor. Porque el superhombre no pregunta qué es bueno. Pregunta qué lo hace más fuerte. No obedece. Crea. No sigue. Lidera. No se adapta. Transforma. Y en ese acto de creación está la verdadera virtud. No la bondad impuesta, sino la grandeza elegida. No la moral del rebaño, sino la ética del individuo que se atreve a ser. Porque tal vez, el ser humano no esté aquí para ser bueno. Tal vez esté aquí para ser verdadero. Para crear. Para afirmar. Para decir sí a la vida con todo lo que trae. Y ese sí, ese acto de afirmación total, es lo que el superhombre encarna. No es un ser que ya lo logró. Es un ser que nunca deja de intentarlo. ¿Y si lo que llamamos bueno fuera en realidad lo que más daña la vida? ¿Y si lo que llamamos mal fuera en realidad lo que más la fortalece? Esta no es una provocación. Es una posibilidad que este pensador toma en serio. Porque si los valores no son verdades eternas, sino construcciones humanas con intereses ocultos, entonces no basta con reformarlos. Hay que transvalorarlos. No mejorarlos. No ajustarlos. Invertirlos. Cambiar su sentido desde la raíz. Este concepto, la transvaloración de todos los valores, no es un acto de destrucción. Es un acto de lucidez. Es mirar con honestidad lo que llamamos virtud y preguntar, ¿realmente sirve a la vida? ¿O sirve al miedo, al rencor, a la debilidad?